Buenos días. Les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 23. Quiero que en esta mañana meditemos en lo mismo que estábamos cantando, lo que hace alusión Nico, un precioso Salvador, un Salvador que es poderoso, como cantábamos, que es poderoso para salvarnos. Quiero que pensemos y meditemos en ese Salvador poderoso. El pasaje que vamos a leer va del verso 33 hasta el verso 46 y vamos a ver a Jesús que está en debilidad, pero aún en debilidad es poderoso para salvar. Vamos a leerlo ahí, verso 33. Dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es un pasaje que nos ilustra lo que el Señor hace en cada corazón. Vamos a ver lo que hace en un corazón, en una situación que ninguno de nosotros enfrentó y creo que no va a enfrentar. La situación es diferente, pero lo que el Señor hace con los corazones, con los corazones a los que Él salva es lo mismo. Por eso espero que nos podamos identificar, que podamos identificarnos, y aquel que entiende que todavía no le ocurrió lo que vamos a ver, que pueda hoy ser ese día donde el Señor le salve. Vamos a ver cómo un pecador va de la miseria a la gracia, pero no enfocándonos tanto en el pecador, sino en el, como dijimos, en el Salvador precioso, porque de eso se trata. Tal vez el título puede ser La poderosa debilidad de Jesús, teniendo en cuenta que estaba ahí en debilidad, pero aún así en debilidad Él va a demostrar una vez más que fue poderoso para salvar a un vil pecador. En debilidad al ojo humano, todos estaban ahí y veían al que decía ser Dios o el Hijo de Dios. Eso significa que Él decía que Él era Dios. El Mesías prometido del Antiguo Testamento, en el cual no creyeron los judíos, estaba ahí en debilidad, pero sin embargo estaba llevando a cabo el Evangelio. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y eso estaba llevando a cabo. El Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Y aún en el proceso, el Señor va a demostrar que realmente el Evangelio es poderoso, porque el Evangelio tiene que ver con Él, con su obra, con lo que Él hizo. Y en base a eso vamos a ver que Él salva a un pecador. Lo que ocurrió en la cruz con Jesús, para la mente humana de aquel tiempo, para la mente incrédula, realmente era algo ridículo.
Era ridículo. Un judío no podía entender cómo puede ser que ese hombre que decía ser Dios, el Mesías, termine en un madero, crucificado, en debilidad, con dos malhechores, uno a cada lado. Desnudo, ¿no? Desnudo. Tal vez nosotros tenemos la imagen y vemos, a veces nos representa a Jesús, ahí se tapan las partes íntimas, obviamente por respeto, pero morían desnudos. Un judío no lo podía entender. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que cuelga de un madero. ¿Cómo puede ser? Ese hombre es maldito, está colgando de un madero. Lo que no entendía es lo que Pablo nos enseña en Gálatas, que se hizo maldición por nosotros. No es que llegó a serse maldito él o que llegó a hacerse pecador, sino que se hizo maldición por nosotros para morir en nuestro lugar. La Biblia deja claro que Jesús no cometió pecado. Tentado en todo, nos dice la Biblia, pero sin pecado. También para los gentiles era locura, no solo para el judío, para los gentiles es locura. Por eso, en un contexto, allá en Corinto, en un contexto griego, el apóstol Pablo dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo, hablando desde una perspectiva del incrédulo, está diciendo estas palabras. Es como que irónicamente está diciendo lo más ridículo del plan de Dios es en realidad lo más glorioso, porque es a través de eso que Dios va a salvar a las personas. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, hubiese hecho todo lo que hizo, pero hubiese obviado la cruz, solamente podríamos estudiar la vida de una persona, pero no tendríamos esperanza. Él tenía que ir a la cruz. Y no solo ir a la cruz y morir, sino resucitar al tercer día para poder tener esperanza. Y eso fue justamente lo que pasó. Así que en aquella debilidad Jesús estaba haciendo algo asombroso a favor del hombre, a favor de todos aquellos que un día iban a creer. Sabemos que la Biblia nos dice, el mismo Lucas, ahí en Lucas 19:10, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la cruz no se estaba frustrando el plan de Dios, se estaba llevando a cabo el plan de Dios. Imagínense ustedes, toda la multitud gozando de ese evento, pensando que se frustró este hombre que es un mentiroso, que los judíos obviamente tenían celo porque lo seguían. Se frustró el plan, acá terminamos con él, pero en realidad se estaba llevando a cabo lo que él había planificado desde antes de la fundación del mundo. Colgado del madero en debilidad, pero no había perdido nada de su poder para salvar. 6 horas estuvo nuestro Señor ahí en la cruz colgado. 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En Marcos 15:25 nos habla de la hora tercera, que fue la hora de la crucifixión, eso son las 9 de la mañana. En Lucas 23:44, que lo hemos leído, se nos habla de la hora sexta, las 12 del mediodía, y de la hora novena, que son las 3 de la tarde. Ahí entendemos, desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Y en esas horas se nos registra en los diferentes evangelios 7 frases de nuestro Señor Jesús. Desde la hora tercera hasta la hora sexta, es decir, de las 9 hasta las 12, Jesús dijo, o por lo menos lo que está registrado acá en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:43, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Juan 19:26-27, Jesús le dice, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, le dice a Juan. Y luego hay 3 horas de tiniebla, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, donde no se registran palabras. Donde hay tiniebla, donde vamos a ver que al final de la porción que leímos está el juicio de Dios que viene sobre él, por eso hay tinieblas. Pero ya llegando casi al final, a la hora 15, Marcos nos dice que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento que toda la ira del Padre estaba cayendo sobre él. Juan 19:28 se nos dice que Jesús dijo, tengo sed. En 19:30 de Juan, consumado es. Y en Lucas 23:46 se nos dice, Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Consumado es, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Él decidió morir cuando toda la ira del Padre cayó sobre él. Cuando la cuenta fue pagada, recién ahí él decidió morir y entregar el espíritu. Lucas nos deja registradas 3 frases, nada más, que son la primera que he comentado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que lo que vamos a ver podemos resumirlo de esta manera. Jesús es capaz de salvar al más vil pecador que en arrepentimiento y fe acude a Él para ser salvado. Jesús es capaz de salvar al más vil pecador, podemos decir al peor de los pecadores, que en arrepentimiento y fe, ese es el requisito, acude a Él para ser salvado. Vamos a mirar en esta mañana 4 verdades, al ir explicando el pasaje, 4 verdades que deben motivarte a confiar en el Salvador maravilloso. 4 verdades que deben motivarte a confiar en el Salvador maravilloso. Si usted está en Cristo, espero que esto lo motive. Si ya usted es un creyente, espero que sea motivado a servir. Pablo pensando muchas veces y contemplando lo que el Señor había hecho en la cruz por él era motivado a servir. Él dice, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me impulsa a vivir. Si Él murió por mí, ahora todos murieron, dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo. El amor de Dios mostrado en la cruz para con Él era una motivación para servir. Seguramente este hombre no tuvo la oportunidad de bajar de esa cruz, no tuvo la oportunidad. Si no, me imagino se hubiese congregado fielmente en una iglesia, hubiese servido al Señor, no de manera perfecta, porque nadie lo es, pero seguramente recordar lo que el Señor hizo por él hubiese sido una motivación. No a manera de pagar lo que se hizo, porque ya no sería gracia, a modo de adoración, porque Él ya lo pagó todo. Yo no tengo que hacer nada para pagar lo que Cristo hizo. Él se lo pagó. Es gracia, a modo de adoración, de gratitud, de vivir para su gloria. Pero comencemos mirando entonces, en primer lugar, la compasión del Salvador. Dice ahí en verso 33, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Ese lugar, Calavera es el lugar donde lo crucificaron a Jesús. Otro evangelista lo llama el Gólgota. Pudo haber sido, dice un comentarista, un monte con forma de cráneo, o que se llamaba de esta manera Calavera por los muchos cráneos que había en ese lugar, también puede llegar a ser. Y dice que crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Otro evangelista dice ladrones, y acá Lucas dice malhechores. Malhechores, tal vez quiere enfatizar a quién salvó, porque la palabra malhechores o malhechor tiene que ver, o puede ser traducida también como saqueador, criminal, uno que comete delitos graves. Me puse a pensar y creo que encaja alguien que no tiene piedad. A veces miramos en la televisión y miramos personas que van y que roban a alguien y no son conforme con que roban, le pegan, lo lastiman y uno le estruja adentro diciendo, ¿cómo puede ser? Ya le sacaste las cosas, no tenés compasión. Así es el corazón del hombre. Y esa persona ha perdido sensibilidad porque ha ido desarrollando esa pérdida de sensibilidad actuando de manera pecaminosa. Cualquiera de nosotros puede llegar a eso. Este era uno de estos hombres. Un malhechor, alguien que era realmente maldito, hacedores de mal. Alguien tal vez como esa parábola que cuenta Jesús, del buen samaritano, que tomaron a un hombre y lo saquearon y lo maltrataron y lo lastimaron y luego, el Señor cuenta esa parábola. Estos eran esa clase de personas. Y Lucas
lo trae acá, tal vez está pensando en lo que dice Isaías 53:12, que recién leímos, 700 años atrás, que hablaba de este momento, del siervo sufriente. Allí en el verso 12 de Isaías 53 dice que Jesús, el siervo sufriente, fue contado con los transgresores. El santo Hijo de Dios fue contado como uno más con los transgresores. Y dice el verso 34, estamos viendo la compasión de Jesús. Verso 34, Jesús decía, no dice Jesús dijo, Jesús decía, dándonos a entender que eso era lo que salía tal vez una y otra vez de su boca. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez miraba y veía que lo insultaban y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y miraba hacia otro lugar y tal vez allá había otras personas que estaban haciendo algo similar, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miraba al costado y estaban los malhechores, también insultándole, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Un comentarista dice lo siguiente, estas palabras del verso 34 fueron pronunciadas probablemente mientras nuestro Señor estaba siendo clavado en la cruz, imagínense, clavándolo y todos festejando. O tan pronto como Él fue levantado, cuando Él fue levantado, clavado, ensangrentado, sufriendo físicamente, en ese momento ve a la multitud gozando que estaba muriendo su Creador, el que los creó. La criatura se estaba burlando del Creador. Y el Creador dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tan pronto como la sangre del gran sacrificio comenzó a ser derramada, el gran sumo sacerdote comenzó a interceder. Como en los sacrificios del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, entraba con un animal y lo ofrecía por él, por su familia y por el pueblo. Acá el sumo sacerdote, Jesús, entra no con un animalito, con su propia vida. Él es el Cordero que se presenta, Él es el Cordero que está muriendo, que está siendo sacrificado, y al mismo tiempo el sacerdote que intercede por los pecadores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no solo enseñaba, sino que practicaba lo que Él enseñaba. Él había enseñado que de la abundancia del corazón habla la boca, y acá está evidenciado lo que había en su corazón. Lo que sale del corazón del Señor. Podemos observar compasión, podemos observar deseo de hacer el bien al prójimo, deseo de hacer bien a aquellos que le están haciendo mal. Él había enseñado a amar al prójimo y Él estaba amando al prójimo. Ya siendo clavado en la cruz, estaba amando al prójimo y con sus palabras está demostrando que Él ama al prójimo. No está diciendo, Padre, mandalos al infierno, perdónalos. No saben lo que hacen. El Señor enseñó a amar a los enemigos y a orar por los que os persiguen. El Señor está orando por quienes los persiguen. El apóstol Pedro dice que cuando le insultaban, él no devolvía con insulto. No hacía lo mismo. Tal vez Pedro, cuando escribe allá en 1 de Pedro 2:23, está pensando en este evento. Más de una vez lo hizo, pero este evento habrá quedado grabado en la mente de Pedro. Bueno, aunque no es la enseñanza del pasaje, son aplicaciones para nuestra vida. En el momento más difícil, el Señor Jesús está pensando en hacer bien a otros. No se está centrando en Él. ¿Se dieron cuenta? Ay, pobre de mí, estoy sufriendo demasiado. Sabemos que estaba sufriendo. Pero está pensando en hacer bien a otros. No le está pagando con la misma moneda. La Biblia nos enseña que nosotros no nos tenemos que vengar. En cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. Nos hacen mal, nosotros tenemos que perdonar, eso es lo que la Biblia nos enseña. Bueno, Él era Jesús, podemos decir. Bueno, la Biblia dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? De Jesús. Y después tenemos a Esteban allá diciendo la misma palabra cuando con furia comienzan a apedrear a Esteban. Esteban, que no es Dios, que es un hombre como nosotros, él dice, lleno del Espíritu Santo obviamente,
no le tomes en cuenta este pecado. Y oró por aquellos que lo estaban maltratando también, los efectos de la cruz en la vida de Esteban. Nuestro Señor podría haber traído justo juicio sobre todas las personas y haber demostrado que Él es Dios y haberlos liquidado a todos. Porque en Levítico 24:16 en el Antiguo Testamento dice: el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Estaban blasfemando el nombre del Señor. Toda la ira que iba a caer sobre Jesús, podría el Padre haberla desviado sobre todos aquellos que se estaban burlando de Él. Y como también oró Matías, pensemos que nuestro corazón no es diferente al de esas personas. Y si hubiésemos estado ahí, no como creyentes, si hubiésemos estado ahí como incrédulos, estaríamos festejando, seguramente, o a lo menos indiferentes, callados, no entendiendo demasiado por qué pasaba, pero uno más que está muriendo, nada más que eso. Toda la ira podría haber sido derramada sobre todos ellos, pero la Biblia nos dice, Lucas mismo nos dice que el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino que vino para salvarlas. Él vino a salvar las almas de los hombres. ¿Quiénes se están burlando? Bueno, acá nos dice, entre este relato y los otros evangelistas, nos dice que había judíos, que había gobernantes que eran expertos en la ley, que conocían el Antiguo Testamento, que habían leído Isaías 53, que tendrían que haber discernido lo que iba a pasar. Principales, sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, dice Mateo 27:41. Estaban ahí, líderes religiosos, gobernantes, pero también había mucha gente, porque era el tiempo de Pascua. En Hechos 2:9 nos dice partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar, en nuestro propio idioma. ¿Por qué cito esto? Porque esto pasó unos 50 días más tarde. Gente que viene de todos esos lugares a la Pascua y no regresan, porque no era, se tomaban un colectivo y volvían. Se quedaban para la fiesta siguiente, se quedaban para Pentecostés. Así que todas esas personas probablemente estaban ahí, observando ese espectáculo. Hay un hombre que dice que es el Mesías, que es el ungido de Dios, y está terminando ya en debilidad. Si ustedes leen el verso 44, dice que había una gran multitud, mucha gente estaba en ese lugar. Era costumbre repartir la ropa de la víctima entre los soldados, nos dice el verso 34 al final. Le gritaban a otros, salvó. Le dieron vinagre, no como un acto de misericordia, sino de burla. Lo deja bien claro acá en el verso 37 que fue un acto de burla. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Le da vinagre y se burlan de Jesús. Los soldados usaban información que oían y se burlaban. Usaban lo que escuchaban para burlarse de Jesús. Judíos, gentiles, todos gritando, sálvate a ti mismo. Él podía haberse bajado. No lo estaban sosteniendo los clavos, ustedes saben. Por amor al Padre, porque es el plan de la Trinidad que el Hijo estaba llevando a cabo, ¿no? Y Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él vino, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Estaba allí en la cruz, en obediencia, por amor al Padre y por amor a aquellos por los cuales Él estaba muriendo. En el verso 38 se nos dice que hay una inscripción de Pilato, que no lo busca honrar, sino que lo busca burlarse. Este es el rey de los judíos, porque de alguna manera los judíos le doblaron la mano a Pilato, porque Pilato lo quería dejar libre, pero no, crucifíquenle, suelte a Barrabás,
que Barrabás probablemente era como uno de estos malhechores. Y entonces tal vez a modo de enojo y de venganza, ese cartel, este es el rey de los judíos. Bueno, en todo esto que está pasando, sin duda, si nos ponemos a pensar, podemos ver dos corazones. Podemos ver el corazón de Jesús, que ya lo estamos viendo, pero también podemos ver un cuadro del corazón del hombre. Podemos ver odio a Jesús. Hace rato, si usted lee hace rato que procuraban matar a Jesús. Solamente no encontraban el momento, pero si era por eso lo querían matar antes. Pero no llegaba la hora, iba a morir en el momento apropiado, que el soberano en su calendario había agendado. Era el momento en que tenía que morir. Pero el hombre, la criatura, matando a su creador. Jesús es Dios. Es el Verbo hecho hombre. Todo lo que tuvieron con Jesús, imagínense, todo lo que tuvieron con Jesús, no vieron ni una falla en Jesús, ni una mala enseñanza. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero no solo eso, Él no era pasivo, Él era activo, Él andaba. Y nos dice en Hechos 10:38 que Él anduvo haciendo bien a todos. O sea, todos los que lo vieron, siempre lo vieron haciendo el bien, sirviendo a otros. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? Y otra vez, no se separe de esa gente, porque ese es el corazón del hombre, cortado por la misma tijera, igualito al corazón de Adán después de Génesis 3. Así es el corazón del hombre. La Biblia dice, después de Génesis 3, que el hombre no busca a Dios. De hecho, Adán cae y no sale corriendo a buscar a Dios. Con la mujer se esconden de Dios y Dios sale a buscarlo. En Romanos se nos dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Así es el corazón del hombre. El hombre odia a Dios, aborrece a Dios. Aún personas que escuchan con ganas. Y mientras pensaba en este pasaje, o en esto que estoy comentando, pienso en mis hermanos. Tengo a mi hermana Luciana, que es la esposa de Nico, creyente, y el resto de los hermanos no son creyentes. Somos 6, 2 creyentes, 4 que no son creyentes. Me escuchan de buena gana, pero cuando empiezo a meter más y más el Evangelio, ya su cara no demuestra lo mismo. Y a mí no me odian, me quieren a mí. ¿A quién odian? Llega un momento que me permiten, pero cuando empezamos a introducirnos más en el Evangelio, ya su cara no es la misma y ya quieren cambiar de tema y ya no quieren estar ahí. Ese es el corazón del hombre. Odia a Dios el hombre, es enemigo de Dios. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En Juan 8:44 dice que el hombre es, o Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer ustedes. El diablo, ¿qué quiere? Deshacerse de Dios. Y así es el corazón del hombre. Pero vemos el corazón de Jesús también, un corazón perdonador, un corazón que busca absolver de culpa. Jesús acá no está pidiendo, Padre, pasá por alto el pecado de ellos que son culpables, porque eso sería injusto. Porque eran culpables. Cuando el Señor le está diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen, está diciendo que los perdone en base a lo que Jesús estaba haciendo en la cruz a favor de ellos. La palabra perdón ahí es despachar, soltar, enviar lejos. ¿Qué cosa? Los pecados. ¿Y cómo van a ser despachados, soltados, enviados lejos los pecados? En base a lo que Cristo estaba haciendo en la cruz. No hay otra manera en que el hombre sea perdonado por Dios si no es por lo que Cristo hizo en la cruz. Si Cristo no va a la cruz, nosotros tenemos que pagar los pecados que hemos cometido. ¿Dónde? Eternamente en el infierno. Eternamente en el infierno. Entonces comienza a imaginarse lo que pagó Jesús. Eso pagó Jesús. Jesús en la cruz está diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque yo acá estoy a punto
de recibir el castigo que ellos merecen recibir por los siglos de los siglos en el infierno. No saben lo que hacen, dijo Jesús. No está diciendo que son ignorantes y que a los ignorantes hay que perdonarlos, ignorantes en cuanto a lo que estaban haciendo, no está diciendo eso. Porque si no, no tendríamos que hacer evangelismo, porque son ignorantes en aquel lugar. Bueno, no les digan nada, porque si son ignorantes van a ser salvados. No, no está diciendo eso. Más bien lo que está diciendo con esta palabra, no saben lo que hacen, es no entienden la dimensión de lo que están haciendo. No entienden la dimensión de lo que están haciendo. Cuando estaba en esta parte estudiando, me acuerdo patente, predicándole a un muchacho en la fábrica, justo había salido la película de la Pasión de Cristo. Terrible, cómo lo maltrataron, cómo se ve gráficamente el castigo físico. Y este compañero de trabajo me dijo, ¿qué se embrome? ¿Para qué se hace el canchero? ¿Se quiere hacer el Che Guevara? ¿Qué se embrome? Me dijo. Pero ¿sabés por qué pasó eso? Y cuando le empecé a explicar, cambió. Lo que dijo en ese momento fue por ignorancia, no estaba entendiendo lo que hacía. No estaba entendiendo que el que estaba muriendo, el que murió allí en la cruz era el Hijo de Dios. En Hechos 3:17, Pedro predicando dice, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. En 1 Corintios 2:8, Pablo dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo mismo dice en 1 de Timoteo 1:13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Para él no era Dios, y cuando entiende que es Dios, cae derrotado. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué está orando Jesús acá? Perdónalos, no saben lo que hace. ¿Cuál es el alcance de esta oración? Dijimos que había judíos, que había gentiles, que había religiosos, que había soldados. En un sentido está orando por todos ellos. Ahí en el verso 47, observen, dice, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente, este hombre era inocente. Y cuando vamos a Mateo 27:54, dice que este centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios y glorificaba a Dios. Aparentemente se convirtió este hombre. Entonces, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí tenemos una respuesta de oración. Pero también dijimos que unos 50 días más tarde venía la fiesta de Pentecostés y toda esta gente que estaba allí se quedaban para esa fiesta. 50 días más tarde Jesús ya había ascendido al cielo, estuvo 40 días con ellos, se fue al cielo. 10 días más tarde, y ahí se cumplen los 50, desciende el Espíritu Santo. Y Pedro está predicando, tomando pasajes del Antiguo Testamento y explicando lo que pasó 50 días atrás con el Antiguo Testamento. Y cuando él va explicando y diciendo estas palabras, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis ustedes, y en una cruz por manos de impíos lo matasteis, porque son responsables, soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y cuando sigue predicando, esto es lo que responden, esto es lo que produce el Evangelio. Compungidos de corazón, toda esa gente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Le cayó la ficha. ¿Qué haremos? Nosotros matamos al Mesías, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos para el perdón de vuestros pecados. Arrepiéntanse. Y por lo que Él hizo y por lo que ustedes festejaban y gritaban, hay salvación. Arrepiéntanse para el perdón de sus pecados. Así que de alguna manera esa oración de Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen, se aplica ahí. Pero también podemos decir, por implicancia, cada vez que un pecador se arrepiente.
no solo la compasión de Jesús, estamos viendo acá, sino que también, que es motivo de confianza, es al observar la conversión de este malhechor, que todavía no lo vimos. La conversión del malhechor, del verso 39 al verso 42. Y esta sí es la primera respuesta de oración de Jesús. Observen en el verso 39, uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Rebeldía. Está muriendo, está en la misma condición que Jesús. Y lo que vemos es que este hombre una y otra vez está diciendo: perdónalo, no saben lo que hacen. Vemos que no reacciona mal. Pero lo interesante es que en Mateo capítulo 27, 44 y en Marcos 15, 32 nos dice la palabra de Dios que los dos estaban insultando a Jesús. Los dos lo estaban insultando. O sea que algo comenzó a pasar en un momento. Algo comenzó a pasar en el corazón de uno de estos malhechores, que dejó de ser rebelde, que comenzó a entender, que comenzó a atar cabos, tal vez por lo que escuchaba, tal vez por ver a Jesús cómo reaccionaba. Y ahí en el verso 40 tenemos la reprensión de uno de ellos al que lo estaba insultando a Jesús. Verso 40, pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? ¿No temes a Dios? Pero un rato antes él tampoco tenía temor de Dios, como mi compañero de la fábrica. ¿Qué se embrome? ¿Qué se quiere hacer el Che Guevara? ¿Y ahora no temes tú a Dios? Algo estaba pasando. La Biblia nos dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrajere. El Padre estaba llevando el corazón de este hombre a Jesús. Evidentemente algo escuchó este hombre, sin dudas. Ahí en los diferentes versículos, mientras lo cargaban, yo me ponía a pensar, porque a veces nosotros hablamos de que hay iglesias que tienen el nombre de iglesia, pero en ese lugar no se predica el Evangelio. Pero hay personas que son salvas, y la conclusión en la que llegamos es que a veces en esos lugares donde no se predica el Evangelio, en algún momento se dice: Cristo murió por nosotros, o Cristo murió por el pecador. Y en otro sermón se habla de la resurrección. Y en otro momento se escucha que todos somos pecadores. Y Dios en su soberana gracia va usando todo eso y salva a algunos. Pero no porque se predica adecuadamente, de manera clara y sistemática el Evangelio. Acá parece que este hombre, porque nadie puede ser salvo si no escucha. Alguien para arrepentirse tiene que saber primero algunas cosas, que es un pecador y de qué se tiene que arrepentir y que necesita un Salvador. Este hombre escuchó. No hubo una predicación ahí, hubo burla. Aparentemente de esa burla, que eran verdades, aunque la decían con burla, el Señor fue usando todo eso. Y el Espíritu Santo fue tocando el corazón de este hombre. ¿Se acuerdan en Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo, Nicodemo, y le habla del viento sopla donde quiere. Acá el Espíritu Santo, sin duda, no nos nombra el Espíritu Santo, pero entendemos, estaba obrando, estaba usando la palabra, la espada, que era usada por burla, la estaba usando para darle vida a este hombre. Entonces hay un reconocimiento de parte de este hombre. Observe el verso 41. Y nosotros a la verdad juntamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo hizo. Está reconociendo que él es un pecador. Vos y yo sí merecemos morir. Somos pecadores, somos malhechores, estamos pagando lo que merecemos. Pero este ningún mal hizo. Este hombre es santo. Este hombre es justo. ¿Y quién es el único que nunca hizo mal? Dios. Está diciendo: este hombre es Dios. Y observa el verso 42, y le decía,
ya reconociendo que es un pecador, reconociendo que Jesús es Dios, está arrepentido, está reconociendo, verso 42, y le decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está reconociendo que necesita un Salvador. Necesita un Salvador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿A quién le está pidiendo? ¿Al que está muriendo en debilidad? Pero si está muriendo, está en la misma condición. ¿De qué reino hablas? Estaba entendiendo que el del medio tenía un reino, que el del medio era un rey. Porque había una inscripción que decía a modo de burla, este es el rey de los judíos, este es el Cristo, este es el escogido, a modo de burla. Pero Dios usó la palabra y atravesó a este hombre. Evidentemente este hombre está arrepentido y tiene fe. Está arrepentido de sus pecados. Nosotros merecemos morir. Y merecemos lo que nos espera, el infierno, porque él está entendiendo. Por eso pide salvación. Él está creyendo en la vida del alma, no en el aniquilamiento que todo termina. Si no hay vida después de la muerte. Por eso le está diciendo, sálvame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, este malhechor, este hacedor de maldad. Este hombre que es lo peor de lo peor, que es el primero de los pecadores, tal vez se consideraba él. Tal vez ilustrándolo, la cruz ahí, yéndose al lago de fuego, a punto de irse al infierno, en las puertas del infierno. El Señor lo salva, porque se arrepiente de sus pecados y cree que el que está muriendo en debilidad allí es un poderoso Salvador, que está muriendo para pagar ese infierno que él merece. Que toda esa ira no la tiene que ir a soportar al infierno, porque en breve la va a recibir Jesús en su lugar. Este hombre está, como nos dice Mateo 5:3, demostrando pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, de los pobres de espíritu, es el reino de los cielos. Él está entendiendo que está en bancarrota espiritual. No tiene nada que hacer, no tiene nada que sumar. Él está en bancarrota espiritual, está yéndose al infierno, está clavado, no puede hacer nada. Hay alguien que tiene que hacer algo por él. Y ahí estaba Jesús haciéndolo por él. Y le pide, sálvame. Y cuando nos humillamos de esa manera, así fue, por eso dije, Dios obra de la misma manera con nosotros. Cuando nos humillamos de esa manera, cuando el orgullo queda de lado, porque ese hombre era orgulloso, sin dudas, y nos cuentan los historiadores que cuando alguien moría, obviamente, imagínense lo terrible que haya sido una persona ahí, clavado, muriendo, ensangrentado, era la oportunidad de burlarte, de hacerle por maldito, por lo que hiciste, ahora no te puedes defender, todos burlándose. Y lo peor de ese hombre salía y los insultaba, seguramente, y los escupía. Total. Pero todo ese orgullo, toda esa soberbia quedó de lado y está humillado, diciendo, soy un pecador, merezco el infierno. Tú eres un rey. Y de alguna manera está entendiendo que va a resucitar. Porque si está muriendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está implicando que va a resucitar. Y de hecho, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, dice Pablo. Va a resucitar, va a vencer a la muerte, va a vencer a Satanás, va a vencer al pecado. No sé si entendía todo esto, pero entendía que iba a resucitar y que lo podía salvar. Cuando el pecado abundó, dice la Biblia, este era un hombre muy pecador. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Pero el otro malhechor y toda la gente
estaban ahí, pero pensemos en los dos malhechores. El Señor, el Salvador, muriendo para hacer posible la salvación. Uno se arrepiente, uno cree, se arrepiente de sus pecados y cree que Jesús lo está pagando por él. Y ahora vamos a ver que es salvado. Pero el otro sigue de la misma manera, escuchando todo tal vez, pero sigue de la misma manera. Cuando todo terminó, cuando ellos murieron, uno partió al cielo y el otro partió al infierno. Los dos tal vez con la misma información. En este lugar hay muchas personas escuchando lo mismo, teniendo la misma información, pero la pregunta es, ¿con cuál de los dos te identificás? El Salvador es Jesús, es el que murió para hacer posible tu salvación. Pero el requisito es reconocer que sos un pecador y arrepentido de tus pecados. Arrepentirse es ir a contramano, vivir como yo quiero y entiendo que estoy viviendo como a mí me parece. Arrepentimiento es, me doy vuelta, ya no quiero vivir de esa manera, porque entiendo que estoy viviendo en contra de Dios, entiendo que estoy viviendo en pecado. Entonces intelectualmente lo entiendo, eso me afecta emocionalmente y voluntariamente tomo una decisión. No quiero vivir de esa manera y vengo al que me puede salvar, vengo a Cristo, porque creo que Él murió por mis pecados. Eso es arrepentimiento y fe, que van juntas, como una moneda que tiene dos caras. Arrepentimiento y fe. Esto es lo que le pasó. ¿Ocurrió eso en tu vida? ¿Te has arrepentido de tu pecado confiando en Cristo para salvación? Porque este hombre fue salvo. Observen la capacidad de salvar de Jesús. Verso 43. Entonces Él le dijo a esta petición, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Pensemos en lo que leyó Matías. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Imagínense ensangrentado, disfigurado, no hay atractivo en él para que le deseemos, dice la Biblia. Sufriendo en carne viva a nuestro Señor, en debilidad, salvando a un vil pecador. Desde esa condición, nuestro Señor tiene la capacidad de salvar a un pecador que arrepentido se lo pidió, porque Él vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Él ya resucitó, Él está vivo, está sentado a la diestra de Dios, pero tiene el mismo deseo de salvar todavía. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si hoy está acá, no es casualidad, Dios te trajo soberanamente, y no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios te conoce, yo no puedo ver lo que hay en los corazones. Y Dios quiere que procedas al arrepentimiento. No hay pecado tan grande o tan grave que Jesús no pueda perdonar. No lo hay. Dice en Hebreos 7:25, después que Jesús ya hizo toda esta obra y está sentado a la diestra de Dios, dice lo siguiente, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive perpetuamente para interceder por ellos. Él es poderoso para salvar a cualquier persona que se arrepiente y cree en Él. Lo salvó estando ahí en debilidad. ¿Cuánto más ahora? El pecado de la persona es lo que hace, ¿no? Porque por ahí recuerdo en una oportunidad enseñándonos evangelismo, nos presentaban diferentes situaciones. ¿Cómo haces si te aparece esta situación? ¿Y cómo haces si te aparece esta situación? Y una de esas situaciones era que alguien decía, no, para mí no hay perdón de Dios. ¿Pero por qué? No, porque vos no sabés lo que yo soy, vos no sabés lo que yo hice. Como alguien que hizo algo tremendo, terrible, y entonces la persona cree que no hay salvación. Bueno, y se nos explicaba cómo poder contestarles a esa persona. Pero la idea es que no hay, que justamente el pecado, por más tremendo y terrible que sea,
es justamente reconocer que lo hice y que yo soy un pecador. No porque hice pecado, porque ya soy pecador. Y hago pecado porque soy pecador por naturaleza. Y porque peco mucho o poco, necesito salvación. Y justamente el pecado es lo que me tiene que llevar a Jesús, es por lo que tengo que ir a Jesús. Si yo no necesito a Jesús, estoy diciendo, mi pecado no necesita perdón. Podemos decir que el pecado es lo que te descalifica para el cielo, pero es lo que te califica para ir a la cruz. Con pecado no podés ir al cielo. Tenés que ir sin pecado al cielo. ¿Y cómo haces? Tenés que ir primero con tus pecados a la cruz. Porque Él murió por tus pecados, para limpiártelos. Y entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es el cielo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo? Después, 2 versículos más abajo, dice que fue arrebatado hasta el paraíso, hasta la presencia de Dios. Hoy estarás conmigo en la presencia de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, toda su vida siendo un malhechor, toda su vida pecando, yéndose al infierno. Y antes de caer en el infierno, el Señor lo salva. Tiene esa oportunidad preciosa. Soberanía de Dios que murió al lado del Salvador. Y ahora entra al cielo. Y está ahí en la eternidad, por la eternidad con el Señor Jesús. Imagínense un poco la escena esa. Lo que habrá sido. Lo que habrá sido para los ángeles. Allá en Lucas nos dice que cuando se acuerdan la parábola de la perla perdida, de la oveja perdida, dice que cuando se encuentra, hablando del gozo de la salvación, cuando se encuentra así hay gozo en la presencia de Dios cuando un pecador se arrepiente. Imagínense los ángeles festejando. Esta basura, este pecador, este terrible pecador, en el cielo por los méritos de Cristo. Bueno, nuestro corazón, vuelvo a decir, no es diferente. No es diferente. Si no llegamos a hacer lo que este hombre hizo es porque no se nos da la circunstancia, por lo que se conoce como la gracia común, que no llegamos a hacer esas cosas, pero tenemos el potencial para hacer cosas tremendas. Jesús es capaz de salvar al primero de los pecadores. Cada uno de nosotros somos ese. Y a medida que vamos estudiando la Biblia y vamos viendo lo que es el corazón del hombre y vamos chequeándonos nosotros, decimos, es verdad, qué tremendo pecador que soy. Y vamos conociendo a Dios y van conociendo los atributos de Dios y van diciendo, qué grande que es Dios. Qué pecador que soy yo. Y seguimos conociendo a Dios, más y más a Dios. Y decimos, qué tremendo, qué glorioso que es mi Señor. Qué pecador que soy yo. Veamos ya en versos 44 y 46 la consumación de la obra salvífica. Dice del verso 44 al final que hubo tinieblas, ahí verso 44 y 46, 3 horas de tinieblas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Muchas tinieblas, dice ahí. Cuando Jesús nació, en Lucas 2:9, se nos habla de un resplandor de gloria del Señor, los rodeó Jesús, la luz del mundo, venía al mundo. Cuando Él nació, luz, pero cuando Él está muriendo, tinieblas. A las 12 del mediodía, tinieblas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, las tinieblas son símbolo del juicio divino. No fue un eclipse, se puso todo tiniebla, porque eso es símbolo del juicio de Dios. En ese momento, la ira del Padre estaba cayendo sobre su propio Hijo. Dice, por ejemplo, en Isaías 5:3, en aquel día gruñirá sobre ella como el bramido del mar. Si se mira hacia la tierra, he aquí, hay tinieblas y angustia. Aún la luz es oscurecida por sus nubes. En Isaías 13:10, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol.
En Joel capítulo 2, verso 1, dice, tocad trompetas en Sión, sonad alarmas en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. La oscuridad, la tiniebla, es símbolo de juicio de Dios. Juicio de Dios. Claramente hubo tinieblas, porque el juicio de Dios estaba cayendo. ¿Sobre quién? ¿Sobre la gente? ¿Sobre Israel? ¿Sobre el mundo? Estaba cayendo sobre Jesús. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El juicio de Dios cayó sobre él y él pagó lo que yo tenía que pagar eternamente en el infierno. Para que ese juicio no caiga sobre mí, si yo arrepentido voy a él. Y Jesús es como un paraguas santo que sostiene, que amortigua, que no deja que llegue a mí o al que se arrepiente y cree en él, que llegue la ira de Dios. La ira de Dios no llevó a ese ladrón al infierno, porque se amparó bajo el paraguas santo de Jesús, que recibió toda la ira. Pero el otro ladrón recibió la ira del Padre, y como el diluvio en los días de Noé, se lo llevó al infierno. ¿Quién hizo la diferencia? Jesús. Eso se llama sustitución. Jesús muere en mi lugar. En 3 horas, la ira del Padre cayó sobre Jesús y pagó, y eso es lo que no nos entra en la cabeza, lo entendemos, lo aceptamos, que en 3 horas Él reciba todo el castigo que toda la humanidad que iba a ser salva tenía que recibir en el infierno. La pagó Él, por eso dijo consumado es al final. Es un error tomar a Jesús como un ejemplo de fe y no como el objeto de la fe. Tal vez estás acá y decís, Jesús es un buen ejemplo de fe. Y claro que es un buen ejemplo, pero si creer que es un buen ejemplo nada más no te va a salvar. Él tiene que ser el objeto de tu fe. Tenés que arrepentirte y creer en Jesús para que su salvación aplique a tu vida, como aplicó a la vida de este malhechor. Mi salvación entonces depende de asimilar el mensaje de la cruz, entender y abrazar al que murió por mí. Primera de Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pablo es un creyente. Cristo murió por nuestros pecados, está diciendo a los creyentes. En 2 de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En 1 de Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo Jesús por los injustos, para llevarnos a Dios, como a este ladrón. Primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenés que entender lo que pasó en la cruz. Murió como sustituto, murió en tu lugar, resucitó al 3er día para salvar a todo aquel que se arrepiente y cree. Dice el verso 45 que el velo del templo se rasgó en 2. Y nos dice otro evangelista que fue de arriba abajo, Dios los rasgó de arriba abajo. Al templo tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y se entraba al lugar santísimo una vez al año a hacer sacrificio. El sumo sacerdote, por él y por todo el pueblo, se rasgó de arriba a abajo, ya no hacía falta, porque todo eso ilustraba lo que había pasado en la cruz. Ya no había que hacerlo. Y en el verso 46 Jesús dice, Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Que es similar a decir, consumado es. Ya está. Muero, porque ya pagué. Ya pagué. Ya he acabado la obra que me diste que haga. Su obra es suficiente. No hay que agregar nada. Él lo hizo todo. Observen que este malhechor fue salvado. No se bautizó. No fue a una iglesia. No leyó la Biblia. No conoció a otros creyentes. No hizo nada de lo que nosotros hacemos. Obviamente, si hubiese tenido la posibilidad de vivir un tiempo más, se hubiese bautizado, hubiese ido a una iglesia, hubiese servido, hubiese tenido comunión como resultado de la salvación. Pero la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, es por la obra que Cristo hizo en la cruz. A modo de resumen, podemos decir entonces, el compasivo Jesús es capaz de salvar al más vil pecador que arrepentido cree en Él, convirtiéndolo a esa persona en una nueva criatura, porque su obra consumada es suficiente. Porque su obra consumada es suficiente. Y esto es suficiente motivo para confiar en Jesús para salvación. Una vez más te pregunto, ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste? Yo he escuchado a personas decir, se me vienen a la mente, y yo era uno de ellos en un campamento en el 97, cuando escuchaba mensajes como esto y decía, renegado, ¿para qué vine a este campamento? ¿Para qué vine a este campamento? Dios, déjame un poco más disfrutar de la vida que estoy disfrutando. Y después me entrego a vos. Gracias a Dios que me quebrantó y no me dejó. Pero hay personas que dicen, voy a decidir por Cristo. Más adelante todavía no. ¿Saben qué hay en ese pensamiento? Amor al pecado. Todavía no quiero a Cristo. Quiero seguir pecando. Quiero seguir disfrutando. Porque está engañado y piensa que la felicidad, como estábamos nosotros, que la felicidad está en pecar. Y la felicidad está en una persona, en Jesucristo. Yo decía, tenía 19 años y decía, Señor, déjame un poco más hasta los 30 y en los 30 me entrego a vos. Pero cuando el Señor me salvó a los 19 años, veníamos a este lugar y había chicos que tenían 15, 14 y ¿saben qué decía yo? ¿Cómo me hubiera gustado tener 14 o 15 años cuando el Señor me hubiese salvado? 3, 4 años me lamentaba. Fíjense la diferencia. Si esto es suficiente motivo para confiar y servir al Salvador, si ya sos creyente, pensá y meditá en tremendo Salvador. Pensá que vos sos ese ladrón y que no te llegó todavía y que tenés las posibilidades de servir y de vivir para su gloria. Y como principio, pensá en Jesús, no importa tus circunstancias. El Señor se encarga, el Señor es soberano. Pensá en otros. Pensá en servir a otros, pensá en hacer bien a otros, a los hermanos, edificalos, disfrutá de comunión, a los perdidos, evangelizalos. Pensá en tu casa, en servir a tu esposa, servir a tus hijos, pensá en otros. Ese es amor práctico. Y hacelo motivado por la salvación que recibiste y por el Espíritu Santo que vive en vos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por exponernos una vez más al Evangelio, Señor. Queremos pedirte que nunca nos acostumbremos. Que podamos entender, Dios, que nuestro corazón no te buscaba, Señor. No te buscábamos. Soberanamente, todos acá podemos pensar el momento en que nos salvaste. Soberanamente nos buscaste, armaste todo de tal manera para atraernos a ti, Señor. No te buscábamos, te odiábamos, Señor. Y gracias por la salvación. Gracias por el privilegio que todavía nos das vida y todavía no nos llevas a tu presencia. Eso porque hay obras preparadas de antemano para que nosotros caminemos por ella dándote gloria. Usanos, Dios. Usanos, queremos amarte, ser obedientes, servir al prójimo.
a los hermanos, gracias por las posibilidades que vamos a tener de reuniones caseras, de seguir estudiando, de conocernos más, de ágape. Danos personas inconversas alrededor nuestro, Dios, para que le hablemos del precioso y poderoso Salvador que puede traer salvación al más vil pecador. Señor, ayúdanos a reflexionar, a pensar en lo que hemos aprendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.